Damos comienzo a esta charla, típico de la ganadería, esto que por ahí es cíclico, mucha demanda, poca demanda, bueno, no deja de ser una particularidad. El disertante que nos acompaña de esta charla Romeu Félix, médico veterinario, egresado en 2001 de La Plata, continuó sus estudios en producción animal en INTA Balcarce. Desde 2004 trabaja en el área de extensión de Gentos, dando soporte a productores en lo referente a utilización y producción de pasturas. Es productor ganadero en el partido de Pila y desde 2017 dicta clases en la cátedra de forraje de la UCA. Además, desde 2014 coordina el programa Escuelas de Pastores de Gentos. Así que le damos la bienvenida y lo dejamos con todos ustedes. Hola. Bueno, antes que nada, un placer enorme estar presente acá y que la sala se haya colmado. Digo, en un congreso que uno supusiera que es más de agricultura, tener la primera charla ganadera y a sala llena, la verdad que, bueno, que habla de la realidad del país y del interés que estas cosas suscitan. Así que muchas gracias antes que nada por el interés, porque cuando uno viene a presentar estos temas a veces no tiene garantía de qué cantidad de gente va a participar. Así que el título, sí, bueno, vamos a estar a la altura del título. Yo creo que va a acompañar. Sí, el título tiene algún enganche para que nos animemos a pensar que esto no solo es posible, sino que es real, y vamos a ver casos que realmente se aplican. Tengo 20 minutos de disertación. Y, bueno, perfecto. Vamos a ir entonces directamente a la presentación y luego vamos a las preguntas. De todas maneras, si hay alguna interrupción conceptual que quieran destacar en el medio, levantan la mano y hacemos la pregunta correspondiente. No tengo problema de alguna interrupción. Entonces, si tenemos que hablar de producción de carne a pasto, obviamente primero tenemos que hablar de producción de pasto y saber cuáles son los potenciales productivos de pasto, cuánto es lo que estamos produciendo. Hablamos de que una pradera en secano, en una región ganadera, yo voy a referirme mucho a lo que puede ser la provincia de Buenos Aires, ambientes de ganadería o de una agricultura muy marginal que están siempre yendo y viniendo de un ambiente al otro. Y en un modelo de pradera puede ser un agropiro bueno, una festuca, un ambiente de festuca. Ese modelo de pradera estamos pensando que hoy es el suelo ganadero que más se destaca. No es el barro blanco, salino, más limitante, sí es un escaloncito arriba superior. Y ahí los potenciales de producción de pasto rondan con máximos niveles de fertilización, con una lluvia alrededor de los 900 milímetros, rondan en 17.000 kilos, es el máximo alcanzable, ¿sí? Esto es sin riego. Luego tenemos lo que son praderas de productores. Hoy una pradera de productor con un planteo de fertilización de fósforo y nitrógeno tranquilamente alcanza los 12.000 kilos de pasto. Y después tenemos relevamientos que hacemos nosotros de cuánto están produciendo a nivel general las praderas. Y las praderas a nivel general están produciendo alrededor de los 7.000 kilos. En ese mismo ambiente, el campo natural produce unos 3.000. Luego vamos a ir sobre eso. Ahora, lo primero que quiero destacar es la diferencia entre los 12.000 kilos de pasto y los 7.000, que ambos son campos de productores. Básicamente, entre uno y el otro hay una diferencia de planteos de fertilización. Primer punto a charlar de la tarde es: la fertilización es por lejos la que presenta mayor retorno en producción de pasto de todas las tecnologías que nosotros manejamos. Más aún de cambiar el recurso o sembrar praderas nuevas, es conveniente por lo general refertilizar o fertilizar con, estoy hablando de planteos de fertilización a estos niveles de 100 kilos de N
y ajuste de fósforo. Estoy pensando en praderas que se refertilizan todos los años, que se repone el fósforo, que se lleva primero a los niveles de 10, 12 partes por millón, y luego se repone el fósforo todos los años con una refertilización con N a la salida del invierno. En estas praderas nos paramos para pensar en 12.000 kilos. Porque esto es totalmente lograble, se repite en distintos planteos y es el primer salto que tenemos que pegar de uno al otro. No es la idea discutir hoy sobre esto porque vamos a ver que después sobre esto también hay otros puntos. Estamos hablando de este tipo de praderas, praderas espitosas, y estamos hablando de campos naturales de este tipo. Esta foto tiene como 10 años, pero no deja de ser actual, donde vemos praderas, campos naturales en inviernos, gobernados por gramón, algún ryegrass, y praderas, en este caso agropiro con festuca, del otro lado. ¿Sí? Estamos hablando de este tipo de cultivos, como para primer punto. Eficiencia de conversión y cómo llegamos a los 800 kilos. Primero con praderas bien trabajadas, que no es más que el protocolo de fertilización, de implantación y de fertilización. Después, claramente, cuando hablamos de cómo alcanzar los 800 kilos, estamos pensando en recrías. El gran salto que ha pegado el productor, por lo menos en la cuenca del Salado, es pasar de su planteo típico de cría a guardarse el destete, ayudados en los primeros años de algunas promociones de ryegrass, y eso le ha ayudado sensiblemente a levantar los niveles de producción del campo, de los 160, 170 kilos que producía, en el mejor de los casos, llevarlo a los 200, 220, con recrías a partir de las recrías, ¿sí? No estamos pensando en que vamos a producir terneros más pesados o que vamos a triplicar la carga de vacas para obtener más terneros por hectárea, cuando hablamos en esos niveles de producción. Y básicamente esto es debido a que para producir 1 kilo de ternero, o en planteos de cría, para producir 1 kilo de ternero se necesitan 42 kilos de pasto. Con toda la tecnología de preñez del 95, a lo sumo se necesitan 23 kilos de pasto. En recrías, haciendo las cosas mal, con 400 gramos por día, se necesitan 17 kilos de pasto para hacer 1 kilo de ternero. Y haciendo las cosas muy bien, alrededor de los 9. Entonces, la eficiencia de conversión, porque imagínense que, bueno, esto es redundante, pero la vaca se tiene que preñar, tenemos que mantener la vaca, se tiene que preñar, hay una eficiencia, tiene que parir, hay una eficiencia, tiene que convertir el pasto en leche, y todos esos son pasos que le sumamos que llevan a estas diferencias de conversión importantes. Por eso estamos hablando de recrías a pasto. Nosotros nos vamos a parar en conversiones entre el 15 y el 12 kilos, entre 15 y 12 kilos de pasto por cada kilo de 12 a 15 kilos de pasto para hacer cada kilo de carne. Entonces, la primera cuenta, si yo tengo 12.000 kilos de pasto y 12 kilos de pasto me hacen 1 kilo de carne, sería lineal alcanzar los 1.000 kilos de carne por hectárea. Está claro que no es así y está claro que debemos aplicar otra eficiencia, que es la del consumo. Y ahí es donde vamos a ahondar un poco más. ¿Cuánto es el consumo normal estipulado de las praderas a nivel país? ¿Alguno más o menos tiene idea de 12.000 kilos de pasto o de 10.000 kilos de pasto, para hacer un número redondo? ¿Cuánto se consume? ¿Cuánto es el forraje que se aprovecha? Exactamente. Lo normal es rondar entre el 50 y el 60%. Y ahí es donde hacemos otra cuentita sencilla, que es 12.000, pradera bien manejada, ¿eh? Productor que tiene planteo de fertilización, que sembró bien, que tiene un planteo de fertilización, la especie que corresponde para el ambiente. Por 12, 550. No es nada despreciable este número. 550 kilos de carne por hectárea no es nada despreciable. Ahora, 12 kilos, hablamos que 12 sería un número ideal. Cuando uno cosecha bajas cantidades de forraje, por lo general lo que sucede es que cosecha forraje de peor calidad.
Entonces, la eficiencia de conversión más correcta para usar con estos niveles de eficiencia de cosecha ronda alrededor de los 15 kilos. Tampoco está nada mal. Y este es un número que si nos ponemos a analizar sobre eficiencia de pasturas, 470 kilos, lo paga, es un número aceptable. Ahora, el título es el enganche, porque me faltan 330 kilos para alcanzarlo. Y eso es aumentando básicamente la eficiencia de cosecha hasta el 80%, mejorando por esa mayor eficiencia de cosecha también una mejor eficiencia de conversión. Bueno. Nada, simplemente es una foto para saber de qué hablamos cuando hablamos de... Cuando hablamos de mejores eficiencias de conversión, estamos hablando de bostas de este tipo, bostas que manifiestan una calidad de forraje consumido bastante superior a lo que a veces vemos en forma de boliña o en forma más sólida. Y acá vamos cómo llegamos a este buscado y posible 80%. Vamos a ir rápido, que tampoco es tema de ahora. ¿Cómo hay que comer? Escuchamos 1000 veces, o los que estamos en el ruedo, hemos escuchado varias veces que hay que comer en 3 hojitas, porque la hoja número 1 acá ya está muerta. Entonces, cuando esta hoja número 4 o la tercera hoja sale, porque esta se está muriendo, entonces este sería el estado máximo para comer el macollo, menos que una lapicera. ¿Sí? Estamos hablando de 5 centímetros. O, ay, qué feo que no se ve esto, bueno. ¿Cuál es la altura de corte? Muchas veces hemos escuchado hablar de comer a un puño, bueno, no, comer a un puño significa que estamos dejando mucho forraje, tenemos que manejarnos en algunas circunstancias con esta altura de corte, no, esta altura de pastoreo, que no es más que a veces 2 o 3 centímetros. O, bueno, o cuál es el remanente de entrada y salida de una parcela. Salieron de acá y entran acá. Y esto sería el ideal. Y acá estamos hablando de que no hay 3 puños de pasto o 5.000 kilos de pasto acumulado. Salen de uno con algún remanente y el remanente ese sigue siendo verde. O sea que hay área para hacer fotosíntesis, fotosintéticamente activa, hay área foliar remanente y van a comer un pasto muy tierno con prácticamente nada de hojas muertas. O es mantener la pradera con esta cobertura. O si yo les digo que, esta pradera está pasada, era la foto primera. Si yo les digo que esta pradera está pasada, me dicen, no, ¿cómo va a estar? Sí, mirá, acá ya empezás a tener hojas muertas. Hojas muertas, hojas muertas, hojas muertas. Este estadio de pradera ya está pasado. De todo esto tampoco vamos a hablar, porque quiero ir a otro punto, a un punto que creo que a este nivel de participantes es donde hay que hacer hincapié. Porque para hablar de cómo manejamos el pasto, cuándo cambiar la parcela, ¿cuántos de ustedes, esto es un ejercicio que hacemos, venimos a hablar de manejo del pasto para los... ¿Cuántos de ustedes cambiaron hoy ¿cuántos de ustedes cambiaron hoy los novillos? Hoy a las 6 de la mañana antes de salir para acá. ¿Cuántos? Levante la mano. Nadie, ¿están de acuerdo? Hoy es miércoles. ¿Cuántos de ustedes los cambiaron en esta semana? Los novillos. 1, 2, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cuántos de ustedes lo cambiaron en estos últimos 10 días los novillos? Entonces, 1, 2, 3, bueno, los mismos, sumamos 7 personas. ¿A qué voy? A que este nivel de charla de cómo comer, cómo dejar, cuánto está pasado, cuánto no está pasado, tal vez lo tenemos que dar, y es de hecho lo que hacemos con esto, lo tengamos que dar
a la persona que está todos los días en el campo, a la persona que es la realmente responsable de cambiar la parcela del lugar, a la persona que se presenta con el problema de que le dijeron que había que comer con esta altura, pero llovieron 50 el día anterior. Y entonces no lo va, es suficientemente despierta para saber que no los puede echar a comer con 50 milímetros, depende del suelo, lo que fuera, pero no los puede echar a comer con un suelo que lo van a romper. Entonces le abre la parcela más grande. Y eso es parte del éxito de llevar al 80% la eficiencia de cosecha. Que las personas que están en el día a día, ahora vamos a ahondar en esto, que las personas que están en el día a día, en el manejo del pasto, se capaciten, ¿sí? De ahí viene esta iniciativa que hace ya 5 años que tenemos, que es la Escuela de Pastores, donde son talleres a campos, donde son talleres que se le dan a los operarios de campo, donde la primera clase preguntamos, ¿todos saben leer y escribir? Si alguno no sabe leer y escribir, no importa, nos acercamos, les explicamos, nos encontramos con de todo tipo de gente que participa más, gente que participa menos. Intentamos y por lo general cerramos la entrada a todo lo que sea ingeniero agrónomo o técnico para que no se inhiba el operario de campo. Y lo hacemos 3 veces al año, 1 por cada estación, en el otoño, en el invierno y en la primavera, o más entrado el verano en los planteos de alfalfa. Y siempre traemos a alguno que esté haciendo eso en algún otro campo, como para que cuente su experiencia y el uso. Y análisis de casos reales. Los invitamos a que en la de otoño agarren un lote y lo midan, lo pesen, que señalen 3, 4. Entonces, la siguiente reunión o la última reunión se compara cada uno con lo que ganó de kilos y demás. Digo, parte del éxito de llegar a ese 80% de eficiencia de cosecha es que la persona que esté a cargo del manejo del pasto sea capacitada y que no discutamos en estos ambientes cuánto es, o lo podemos discutir, pero a veces les cuesta más a ustedes después de volverlo a transmitir a las personas que están a cargo del pasto, ¿sí? Bueno, entonces, tenemos que producir más, especies adaptadas y fertilizar más. Tenemos que tener mejores eficiencias de conversión. Eso lo tenemos con la recría y cuidando la calidad de pasto. Y tenemos que levantar la eficiencia de cosecha del 50 al 80%. Con esto yo podría cerrar la charla, pero me parece que al nivel de esta reunión nos merecemos otra discusión, que es el por qué no levantamos la eficiencia de cosecha al 80%. Básicamente, porque tenemos un problema de ajuste de carga y balance forrajero. Y no, pero sí, balance forrajero, lo tengo claro, sí, cuántos novillos pongo. Ahora, yo lo que quiero es que repasemos una mirada y díganme después en las preguntas si estoy tan lejos. ¿Somos todos conscientes que en 65 días del año, perdón, esto es una curva de... Bueno, se me está quedando sin pila esto. Esto es una curva tradicional de producción de pasto. En el eje de la CI está esos valores porque son para 100 hectáreas. La típica curva bimodal, donde el pasto crece en otoño, es un bache forrajero en el invierno con ciertas características de crecimiento, porque estamos hablando de especies que crecen en el invierno, y después el pico de producción de primavera, ¿sí? Fui rápido porque lo daba por entendido, pero esta es la típica curva de producción. Ahora, ¿somos conscientes de que en 60 días, 65 días, se produce el 50% del pasto que se produce en el año? Cuando uno va a un planteo ganadero, lo primero que te dicen, no, primero hay que generar el pasto, primero hay que hacer las pasturas, primero hay que hacer la comida para después cargar las vacas. Ok, correcto, pero no, eso no necesariamente significa que me esté faltando pasto o que mi eficiencia de cosecha sea buena. Porque cuando vos hablás con los productores, la mayoría del año le falta pasto. Salvo 2 meses al año, vas durante todo el año les está faltando pasto. 2 meses al año les sobra. Pero esos 2 meses son tan críticos en producción de pasto que son los que llevan las eficiencias de cosecha al 60%. ¿Sí? ¿Me explico? No es tan complicado.
Vamos a hacer un par de ejercicios de distintas cargas. 3 cargas. Carga ajustada del invierno, que es mentira, no está ajustada del invierno. Perdón, la curva naranja es la carga de 3 novillos que aumentan promedio al año 550 kilos, 550 gramos, perdón. Qué grande que acá están presentes. Entre que se me seca la boca y hace calor. Aumenta 550 gramos promedio al año. Empieza aumentando menos gramos por día. En primavera aumenta más, pero el promedio del año es ese. Un número totalmente lógico. Una carga de 3 novillos por hectárea. No es ajustada del invierno porque acá hay un bache, pero suponemos que lo cubrimos con el diferimiento del pasto en pie del otoño al invierno. Primera pérdida de eficiencia, pero bueno, es un manejo que se puede hacer. Y acá, todo este pasto, en estos 2 meses, es lo que perdemos de producción. ¿Sí? Si yo saco la curva, la eficiencia de cosecha de esto es del 54%. Si resto las áreas bajo la curva, la eficiencia de cosecha de esto es del 54%. Y este es un planteo bastante normal. Y acá tengo mis 470 kilos de carne, 480 kilos de carne. Un manejo de carga variable. ¿Y qué quiere decir esto? Que arranco con menos carga, inclusive, y a medida el pasto va creciendo, subo los niveles de carga. Con este planteo lo que hago es acompañar el crecimiento del pasto e ir comiendo todo el pasto que crece. Y ahí es donde la carga aumenta, la carga promedio al año aumenta y la producción alcanzamos esos 800 kilos de pasto. ¿Esto qué supone? Los mismos índices que veíamos hoy, sacado de otra manera, pero los mismos índices. Una eficiencia de cosecha del 83, me dio en este caso. Una conversión entre los 12 y 15 kilos y el mismo aumento diario por cabeza. Ahora, carga variable. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo hago esto sobre praderas? Tengo que comprar, durante 2 meses al año, tengo que tener una carga de 9 novillos solo durante 2 meses al año. ¿Me explico? Es complejo. Puedo manejarlo con compras puntuales a la salida del otoño, a la salida del invierno, y solo durante 90 días 4 novillos y medio, durante 60 días 90. Es complejo la variación de las cargas. Pero todos los ensayos que se hacen con carga variable, luego lo vamos a repasar, da alrededor de 800 kilos de carne. Y este es el otro planteo. Alta carga ajustada a la producción de primavera. Prácticamente ajustado acá a la producción de primavera, con una carga que ya arranca desde el inicio, desde la compra en abril, con 8,7 cabezas por hectárea. El incremento de esta carga es básicamente porque el animal, al ir pesando cada vez más, aumenta su consumo. Y las producciones de carne en 1.300, 1.400. Hay citados casos reales, no lo puse, lo comento acá, de 1.500 kilos de carne por hectárea. Ahora, claramente, ¿cuál es el problema? ¿Cómo suplo todo esto, que es el bache de invierno y que significa alrededor de 6.000 kilos de pasto? Y ahí es donde entran a jugar todas las otras cosas ganaderas que se habla un montón, que es donde más se desarrollan hoy los asesores, los nutricionistas, que son corrales de inicio, rotaciones de verdeos, suplementación. Pero ¿somos conscientes para qué hacemos todo eso? Es para aprovechar el pico de producción de verano, es para levantar la eficiencia de cosecha a este nivel, ¿sí? Yo sé que hay muchos que lo vienen haciendo y que lo están entendiendo, pero de nada sirve si después, si no somos conscientes de para qué levantar la carga en el invierno. También esto se podría reemplazar con compras en agosto y deferimiento del pasto de invierno a agosto y hacer invernadas más cortas, bien de primavera. O, en algún momento lo ponía, verdeos. Verdeos incluye lo que son verdeos intercalares entre cultivos de agricultura. Todo, jugar con suplementaciones de entrega de otras superficies. Hay un punto crítico acá, que es la salida del invierno.
donde hay dos actividades sí puntuales para realizar, que son, hoy lo vimos algo, las altas fertilizaciones con nitrógeno y el control temprano de la floración. El control temprano de la floración lo que me lleva es, control temprano de floración. Yo a veces tiro títulos sin ahondar mucho. El control temprano de la floración es, ¿cuándo florece el pasto? En la festuca, el agropiro, ¿cuándo florece? En noviembre, fin de octubre, noviembre. Pero en realidad esa flor que nosotros vemos, esa semilla que nosotros vemos, adentro de la planta se diferencia mucho antes. Se diferencia a fin de agosto, depende de la especie y el cultivar, pero se diferencia a partir de fin de agosto, ya está generada la semilla adentro del macollo, adentro de la plantita. Si yo en ese momento, fin de agosto, como esa flor que está dentro del macollo, no solo evito que esa flor nazca, mejor dicho, evito que esa flor salga y pierda calidad. La estoy comiendo dentro del macollo, es de excelente calidad y genero que se generen nuevos macollos por debajo, que como son generados a partir de septiembre-octubre, no van a florecer y lo que van a llevarme es que pasen vegetativo, no van a pasar a estado reproductivo, pasan vegetativo más el verano. Entonces, el control temprano de la floración es fundamental para que este otro bache, que es el de verano, se levante. Entonces, probablemente produzca menos acá porque corte la producción explosiva de pasto, se llama cuando se estira, cuando larga la flor, se da un alargamiento entre nudos que hace que el pasto explote, pero es pasto de mala calidad. Si yo evito eso, corto algo la producción final, corto algo la producción total de primavera, pero estiro muy bien la producción de pasto verde en diciembre. Y eso es una ventaja para el siguiente bache de producción. Eso es lo que se conoce como control temprano de la floración. Entonces, eso se hace ahora, en agosto. Y la otra cuestión es la fertilización estratégica, que estamos en un momento ahora en agosto donde el suelo viene frío, no está entregando nitrógeno, sin embargo, las temperaturas empiezan a elevarse. Hay temperaturas para que el pasto crezca, lo que no hay nitrógeno para que el pasto crezca. Este es el mejor momento para aplicar nitrógeno, el cual hace que la primavera se adelante sensiblemente. Estamos hablando de que estamos en pleno septiembre muchas veces y no llega más la primavera, o en octubre, y me cuesta que arranque. En zonas con precipitaciones aceptables, como es la gran mayoría de la provincia de Buenos Aires, perder ese crecimiento de septiembre, fin de agosto, septiembre, es básicamente falta de nitrógeno. Lo primero que hago cuando prendo, esto es 0, 100 y 200, pero lo primero que hago, que no sé si se ve acá, es que esta foto dice 12 de octubre del 73. Entonces estamos hablando de cosas del 73, ¿está? Es bastante trillado. A veces te plantean, che, pero hagamos un ensayo de fertilización al nitrógeno. Le digo, no tengo problema, lo hacemos, pero sepamos que la información está hace mucho tiempo, en distintos recursos, en distintas zonas. Eso es lo que dije recién. Y la otra es la cuenta de si 1 kilo de urea son 20 kilos de pasto y 20 kilos de pasto son 13 kilos de carne, 1 kilo de urea a 40 centavos de dólar, 40 y pico centavos de dólar, 20 pesos. 1 kilo 300 a 60 pesos el kilo. Ese retorno es ahí. ¿Sí? Hacer esa cuenta, porque capaz que no tengo que hacer esto y tengo que salir a comprar rollos, tengo que salir a comprar frechillo, tengo que salir a comprar lo que fuera. Por lo general no, por lo general sale más barata la urea. ¿Por qué? ¿Está en discusión esto? Sí, perfecto, está en discusión. Busquemos el dato zonal más parecido que tengamos, usemos un promedio, o por lo general son rangos, usemos el rango más bajo. Si el rango más bajo igual me da un retorno bueno, sigue conveniendo hacer esto. Bueno, yendo ya a lo último, le vamos a poner 2 números, porque a mí esto, a ver, esta mancha verde acá me suena carísima. Esta mancha verde acá es carísima. ¿Sí? Vamos a ponerle 2 números a eso. Y acá
todos hacemos Excel, todos trabajamos con presupuestaciones. Podemos hacerle doble clic a esto. Yo les hablo los números que puse, pero lo que los invito es que usen este modelo de pensamiento y pónganle los números que ustedes manejen. Pero usen este modelo o que pensemos en algún modelo de esto. La carga, esta es la de carga ajustada al invierno, ¿se acuerdan? 3 cabezas por hectárea, 480 kilos de carne. La diferencia compra-venta, que este año fue mejor, pero pongamos una diferencia de compra-venta de 10%, o sea, el novillo recriado 330 kilos vale 60, el de 170 vale 66. El margen de la compra-venta, o sea, por novillo, me quedan 8.580 pesos. Por los kilos de carne, o sea, esto por los 4, me queda esto otro. Amortización de pasturas, el costo de la pradera dividido por 4. La fertilización de todos los años, los 100 kilos y los 80 de diamónico. No suplemento nada, porque yo este bache lo cubro con esto de acá. 80 kilos de novillo, no son los 55 o 50 de un suelo o 60 de un suelo netamente ganadero. 8 kilos de novillo por cabeza por año de sanidad y una persona cada 500 novillos, 10.000 pesos por hectárea de margen bruto. Ahora, esto es lo mismo, el mismo planteo, pero sumo 6.000 kilos de silo por hectárea. Pongo silo por poner silo a 3 pesos por kilo el silo. Ustedes sabrán después qué costo le ponen a cada recurso forrajero. Si es rollo puede ser menos, cambia algo la calidad, pero pongamos algo de esto. Pongamos un número aunque sea, después ustedes le ponen el número que... Si bien el costo se duplica o se multiplica por el 120%, de 15.000 paso a 40.000, más que duplicarlo, por la alta producción de carne, 1.400 puse acá, bueno, 1.300, 1.400 hasta acá, el margen por hectárea se triplica. Pasamos de 10.000 a 35.000. Esta es la justificación de por qué esta mancha verde se justifica. Y a este nivel es donde... Porque nosotros le enseñamos a la gente de campo cómo comerlo bien, ¿y saben qué hacen? Tienen una parcelita bien comida y en esa parcelita, en ese módulo, llegan a los 800 kilos de carne por hectárea. Pero para poder hacer eso, en plena primavera, tuvieron que dejar cientos de hectáreas pasar. Entonces, si ustedes, desde la parte de gerenciamiento y demás, no proyectan el sistema general para alcanzar esos 800 kilos de carne, pueden alcanzarlos a nivel de módulos, ¿sí? No los van a alcanzar a un nivel más general, a un nivel más grande. 3 casos reales, estos en Maipú, estos 2000, bueno, 3 casos reales, zona y año. Del 2006 al 2008, 812 kilos, 837 kilos, con carga variable, con eso que les decía que salían y entraban a Hacienda. 11.900 y 12.000 kilos de pasto. En la reserva 7 de Balcarce es una carga fija, producen 1.000 kilos de pasto, aproximadamente 3.000 kilos de suplemento y la superficie son 135 hectáreas, tiene más color. Después, estos son módulos chicos, creo que son 4 módulos de 6, 7 hectáreas cada uno y estos son distintas especies, bueno, distintos materiales de festuca, pero cada uno produce esto, también con carga variable. O mirándolo en algo más corto, en la Prida, por eso poner otra región, año 2010, durante los 105 días de primavera, la producción de carne alcanzó 420 kilos. No estamos contando la producción de otoño y de invierno y verano que puedo tener. Entonces, son números reales, alcanzables, y que ustedes los tienen que pensar en función del sistema en general, no del lote en particular. La idea no era discutir acá el lote en particular de cómo alcanzar esa mayor eficiencia de cosecha.
Y esta es una foto también, terminamos con fotos viejas, pero acá le agrego algo nuevo. Este productor es un productor de la cuenca que se animó a cambiar, a dar el salto, a pasar a recrías, a hacer praderas donde no lo había, y del otro lado, productor más tradicional, esto debe ser en agosto o septiembre, más amarillo, ovejas, alambrado. Y hace 2 años lo que agregamos a esta foto, que es el productor que cambió y el que no cambió, es que este productor de acá, este lote lo compró. ¿Sí? Entonces, hay un negocio para hacer. Y hoy este lote del otro lado del alambre ya está todo praderizado hace un tiempo. Creo que me excedí unos 5 o 10 minutos. Pero ese sería el pantallazo general, que para mejorar la eficiencia de cosecha de las praderas y alcanzar la mejora de las praderas, los 800 kilos de carne se logran haciendo los protocolos de manejo que la mayoría de nosotros conocemos. Fertilizar es uno de los que cuando hicimos en el 2017 una encuesta a nivel de CREA, nada más que el 7% de las praderas se refertilizaban. Entonces todos sabemos que hay que refertilizar. Muy pocas praderas se refertilizan con fósforo o se ponen dosis de fósforo. La mayoría solo ponen fósforo en la implantación. Fertilizar, primer punto. Segundo punto, pensar en recrías. Esto está pensado para recrías, con buena calidad de pasto. Y por último, hay que levantar las eficiencias de cosecha. Con el manejo en 3 hojas, con alta intensidad, con control temprano de la floración, todo. Pero tenemos que potenciar todo el sistema para alcanzar para alcanzar el 80% de eficiencia de cosecha, que por lo general se nos escapan esos 50, 60 días, que es el pico de primavera de verano, el pico de producción de primavera. Así que bueno, eso serían más o menos, pero lo damos para charlas luego. Muy bien, muchas gracias, Félix. Un aplauso. Le agradecemos el esfuerzo que ha hecho para comprimir tantas ideas y tantos conceptos en tan poco tiempo. Pero bueno, todo lo dicho abre el panorama de interrogantes y de preguntas para el que levante la mano y para el que quiera empezar. Sí, allá. ¿Qué tal? Buen día. Una consulta. ¿Con qué esquema de fertilización inicial empezás? Y después, a lo largo de los años, ¿cuáles son las refertilizaciones que utilizás? A números gruesos, llevar a 10 partes por millón, 10, 12 partes por millón al inicio, praderas de festuca y trébol blanco. Levantarlo hasta las 10 partes por millón va a depender del suelo, podrá ser unos 180, 200 kilos de triple o de monoamónico a la siembra. A veces lo que hacemos es ponemos los 80 a la siembra y los 80 o 100 una vez implantada la pradera. Si la pradera está lograda, correcto, se fertiliza ahí. Y después es una dosis de reposición. 80 kilos por año es a grosso número, 80, 100 kilos por año es a grosso número lo que se está sacando entre carne y recirculización de bosta y orín del lote. O sea, 80 kilos de triple es lo que se está sacando del lote todos los años con esas producciones de carne. Más cerca de 100, perdón. Más cerca de 100. Pero sí levantar a las 10 partes por millón, que de vuelta, no tienen que meter en la sembradora 200 kilos. Pongan los 80 que pensaban, porque el costo económico, y pongan los otros 80 en la primavera. La fertilización con fósforo es, cuando tengan plata en el bolsillo, la tiran, siempre es bienvenida. Y lo que es nitrógeno, en realidad se plantean dosis más altas de nitrógeno, pero en casos puntuales o escalonadas. Hay lotes que no le pones nitrógeno, hay lotes que les pones 50 kilos de N y lotes que le pones 200 kilos de N. ¿Sí? En promedio, ¿cuánto puso el sistema? 50 kilos de N, que es lo que dije. Pero lo escalono en distintos lotes para no tener toda la explosión de pasto junto. Eso sería una estrategia de fertilización para este momento. Sí. No sé, ¿está bien
Quiero preguntar, usted dijo la dosis de reposición, 50 kilos de fósforo y 80 kilos de triple. Porque si dice 50 kilos de fósforo, fósforo. No. Ahora, si decimos 80 de triple, estamos hablando de otra, más o menos la misma cantidad. No, perdón, sí. Estaba hablando de 80 a 100 kilos de superfosfato triple. 80 a 100 kilos de fertilizante tal cual, del fertilizante... 80 a 100 kilos. Sí, de fertilizante tal cual. Hoy, correcto. Me tengo que hacer las equivalencias, no las sé de memoria bien, pero... Otra pregunta que también quiero hacer. ¿Alguna de estas semillas tienen inoculado o se ha detectado alguna de estas especies? Asociado a su rizósfera, bacterias que hacen una fijación nitrógeno? No lo tenemos detectado. Hay distintos trabajos en las templadas, en especies templadas como festuca y agropiro. Es más difícil encontrar ese tipo de bacterias. Bien, gracias. Por un tema de temperatura del suelo. Acá estaba el señor y después sigue usted. Una pregunta, felicitaciones por la Perdón, presentación. estoy hablando de gramíneas. No sé si el señor recién refería algo. Recién la referencia a bacterias fijadoras de nitrógeno hacía referencias a gramíneas templadas. Sí, las leguminosas tienen Rhizobium fijadores de nitrógeno. Perdón. Sí, la pregunta era en ese pasto de primavera, en esos ambientes que están trabajando, si nos podés comentar con cuánto kilo de biomasa o disponibilidad están entrando esos animales para hacer ese pastoreo del 80%, esa eficiencia del 80%, y con cuánto están saliendo de remanente, para tener una noción en disponibilidad. Está bien. El primer punto está muy bueno eso, porque todos estudiamos buscando ese número y que ese número fuera el que nos manejaba. Y en realidad hay que mirar algo más que ese número, que es la estructura de la pradera. Vos podés tener 1000 kilos de pasto y estar para ingresar a comer, o tener 2000 kilos de pasto y recién ahí ingresar para comer. Porque en realidad lo que se busca es que esté la gramínea desarrollada en 3 hojas. 2 hojas, 2 hojas y media te dicen, pero ponele entre 2 y 3 hojas. Cuando tiene los macollos ya en 2 o 3 hojas, ingresá a comer. No guiarnos por alturas de entrada y alturas de salida, sino porque eso, o volúmenes, porque a veces tenés muy poco volumen en plantas aisladas, o sea, tenés una siembra no densa y tenés muy poco volumen de pasto, pero el pasto que tenés ya está ceneciendo. ¿Me explicó? Entonces, entrar más a comer por relación al estadio en que está la planta que entrar a comer por un volumen de pasto. Si vos me hablás de praderas bien cespitosas, praderas como esta, praderas como esta, donde hay toda una cobertura de gramíneas, de festuca y demás, probablemente estemos hablando de los 1800 kilos de pasto. Ahora, capaz que no alcanzamos nunca los 1800 kilos de pasto y el pasto ya se está pasando. ¿Me explicó? Entonces, mirar más el estado fenológico, que el estado vegetativo del pasto, que el volumen total. Hola. Yo empleo una técnica así nomás, abuelo de pájaro, que con las primeras hectáreas de soja que trillo, no todas, algunas hectáreas, le siembro avena con regras y vicia. Para después la hago cortar con una espigadora y hago rollo que se lo doy en el invierno. Lo que pasa es que después esa soja que siembro arriba de eso me rinde menos que la otra. ¿Vos calculás que eso es una práctica positiva o tendría que meter balance y control? Lo que hay que ver es que capaz que está bien que le rinda menos la soja, si el precio ¿qué precio le pone ese rollo? En la zona de Villegas, Ameguino, lo tienen bastante estudiado, que sí rinde menos la soja atrás de una avena.
pero los kilos de carne que le saco, en el caso de usted, los kilos de rollo que le saca, justifica esos kilos de soja menos que rinden. Sí. Pongámosle al rollo, pongámosle o precio de mercado, o precio de que usted lo vende, o precio de convertido en carne. El precio que usted, o los kilos de carne que le pueden servir para el siguiente invierno. Esa es una manera de analizar el número. Pero que si la soja le da menos, no se preocupe. Claro. Pero no. Podría dar la soja el número, la soja siguiente, dar un número menor y así todo hacerle negocio. ¿Sí? ¿Cuál es la superficie de potrero o piquete que vos recomendás para alcanzar esos 600 kilos, 800? Me imagino que cuanto más intensivo, más lograble es. Lamentablemente no. Y estamos hablando desde pastoreos. El caso de la Prida era un pastoreo continuo. Para que nos demos una idea, creo que eran 2 parcelas. En los 105 días cambiaron de una parcela a la otra. Y después de vuelta y demás. Las gramíneas, y en el caso de festuco, regras perenne especialmente, no necesitan piquetes para que produzcan más. Y la eficiencia de cosecha, si uno maneja la carga bien, no se necesita más. Con un solo piolín, en las 140 hectáreas, si el lote es parejo, estaría bien. Porque lo que tenemos que hacer con ese hilo es ir corriéndolo o sacándolo. No hay una medida. Y te agrego algo más en función de eso. A veces cuando pensamos en intensificar, buscamos hacer parcelas más chicas de menor tiempo de permanencia. Eso viene más de una historia de la alfalfa, que sí necesita eso. Estas especies no lo necesitan y cuando hacemos eso, si no lo tenemos muy aceitado el manejo, la frecuencia de errores posibles aumenta. ¿Qué te quiero decir? Si yo hago parcelas de un día y las calculo mal, y yo voy a la semana, cometí 7 errores, esa semana, durante 7 días, pasaron hambre los novillos o hubo sobrepastoreo. Si yo hago parcelas, cálculos para 7 días o 5 días y voy una vez por semana, una vez cada 10 días, la frecuencia de error es menor. ¿Me explico? A veces encontramos más macanas. Cuando son parcelas más chicas en suelos que presentan problemas de anegamiento, o sacrificás una parcela o tenés ese problema también, ¿viste? Intensificar, aumentar producción de pasto no es necesariamente hacer parcelas más chicas. Sí se justifica para un montón de planteos que estamos pensando en donde tenés forraje de mala calidad y querés hacer un uso intensivo de todo ese forraje de mala calidad o un uso intensivo de un diferido, de un pasto pasado. Pero no necesariamente hacer parcelas más chicas es intensificar. Acá. A la hora de refertilizar lotes o parcelas, ¿es más recomendable refertilizar los lotes digamos, que están mejor, con mayor stand de plantas, o los que están peor, ya sea por un sobrepastoreo, algún problema, o alguna pastura que ya de arranque fue mal implantada en comparación con una agropira, una festuca que fue buena implantada? Y uno por ahí no sabe si refertilizarlo mejor o lo peor. Por lo general, la primera respuesta es decirte que refertilizarlo mejor, siempre y cuando lo mejor no esté mejor porque ya está fertilizado. ¿Me explico? Entonces, si yo quiero refertilizar con fósforo un lote que ya le puse fósforo en el otoño y que porque le puse fósforo no tiene sentido pasarme de niveles de fósforo. ¿Me explico? Entonces, yo te diría que si vos me decís a cuál le pongo los 200 kilos de N y a cuál no se los pongo, en mi zona se lo pongo al lote más alto. O sea, al lote que mejor escurrimiento tiene, que menos, capaz que no es el lote que mejor implantado está, pero sí es el lote más seguro para que cuando me caen los 200 de junio, tenga donde echar a la hacienda. Bueno, pero ahí no vas a eficientizar el uso del nitrógeno, sino que vas a mejorar la pradera. En función de qué te devuelve más pasto, es la que más stand de plantas tiene y menos nutrida está.
Es otro concepto para eso, que puede ser, ¿eh? Félix, una pregunta. ¿Tuviste alguna respuesta con los encalados de los suelos estos? ¿Tienen en cuenta el pH cuando fertilizan con fósforo? Ya que es un acondicionante muy importante para el fósforo. Vos sabés que te debería revisar algunos trabajos que estuvimos haciendo con Nidera, con demás. El tema es la incorporación de eso. En estos suelos incorporarlo, con qué herramientas los incorporás, cómo haces básicamente para incorporarlos al suelo. Respuesta tenés. No, el pH no son limitantes. Estamos hablando de un suelo, no estamos, en estos planteos, a ver, estamos hablando de un pH de 7,5, 8, no estamos hablando de 9, de suelos con graves problemas de pH. Ni altos problemas de pH, ni altos problemas de salinidad. No estamos hablando del agropiro en barro blanco acá. Porque los potenciales de producción cambian y cambia sensiblemente la variabilidad. Entonces, un agropiro en barro blanco, yo te voy a decir que vas a tener 800 kilos de carne un año, y otro año vas a tener 500, y otro año vas a tener 900. Entonces, si bien en festucas, en estos suelos, tampoco es que todos los años vas a tener 800, pero los suelos ganaderos, ¿qué define un suelo ganadero? La heterogeneidad. Y que son mucho menos estables que los agrícolas, ¿no? Eso es de Maipú. Con respecto a la consociación de las pasturas que haces, ¿qué usas? ¿Festuca? ¿Qué tipo de festuca es? Si es Mediterráneo continental. Y incluís el ryegrass perenne también con trébol blanco y lotus tenuis. Bueno, no se ven, pero también lo incluyen. Festucas hay continental, hay mediterráneas y hay mezcla de las dos. Trébol blanco es casi de receta obligatoria. Lotus ya empezamos a ver que cuesta más verlo cuando vos tenés una pradera muy cespitosa con altos niveles de aplicación de nitrógeno, te cuesta más ver el lotus, si bien puede ser una alternativa, tal vez en suelos de peor calidad. Y lo que sí es determinante, no metemos ryegrass perenne cuando metemos especies como agropiro o como festuca, porque la competencia el primer año del ryegrass perenne es muy agresiva para las otras especies de alta perennidad. Eso sería así a grandes rasgos. El lotus estaría más discutido según el ambiente y bueno, el festuca y trébol blanco es como que en general. Sí, bueno, eso es todo un tema de lo primero, de cómo alcanzar los 12.000 kilos de pasto, buenas prácticas de manejo en implantación. No son 12 kilos, sino son 200 plantas. Las 200 plantas, ¿con qué llegamos? ¿Con 10, con 12, con 15, con 17 o no llegamos nunca? ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Cómo está? Un gusto. Buen día. Decime, ¿ustedes por qué no introducen en las praderizaciones el pasto billo? Y si las normas de manejo para pasto billo y lo que ustedes están dando coinciden. No está acá pastobillo porque tal vez lo asociamos a suelos de mayor aptitud. El pastobillo a suelos de mejor drenaje, más es al oeste o sudoeste de provincia de Buenos Aires. Lo que rige al pastobillo en cuanto a las gramíneas es exactamente igual. Lo que tiene el pastobillo es tal vez esa curva bimodal. En el invierno es más plana y produce un poco más en el verano. Pero a lo que es el crecimiento de... para hablar del pastobillo hay 2 o 3 finezas de que el pastobillo sí junta más de 3 hojas, junta 4 en vez de 3. Hay algunos aspectos, pero se puede hacer en pastobillo. No era esto porque estábamos hablando más suelos más ganaderos, más en zonas más deprimidas. El pastobillo no tolera encharcamiento, básicamente, y puede ser por esto. Tampoco puse datos de alfalfa, porque si pensamos en alfalfa es exactamente lo mismo, ¿eh? Los corrales de inicio arrancan como para maximizar las producciones de esa alfalfa y pastobillo en muchos de los casos. Porque la alfalfa producía un montón durante 3 o 4 meses. ¿Cómo hacíamos para aprovechar esos 3 o 4 meses y no podían salir a comprar todos los terneros el 1 de octubre? O compraban terneros muy caros el 1 de octubre, comprémoslo en marzo que vale poco, mantengámoslo, lo que nos cuesta mantenerlo es mejor que el diferencial de compra-venta de otoño y primavera
y los producimos ahí. Buen día. ¿Cómo manejás el pisoteo cuando vos aumentás la carga y sobre todo el primer año de la pastura, para que no se estropee? Lo que pasa es que yo no aumento la carga a nivel instantáneo. Y ahí es donde me preguntaban de la parcela pequeña. El pisoteo, el daño que lo hace es la carga instantánea. Y yo, en realidad, puedo decirte que yo tengo una carga instantánea bajísima, que son 10 animales por hectárea. A veces manejamos 50, 60 o hasta 120 cabezas por hectárea. Y ahí es donde el pisoteo hace más daño. O sea, a tu pregunta es, tal vez haya que manejar parcelas más grandes y está la viveza del paisano en que si te llovieron 200 y la pradera, por lo general el pisoteo en estas praderas los tenés en praderas nuevas, de implantación, más ralas. Una pradera nueva, te llovieron 200 y sacrificá a los animales 4 días en un gramonal. Tiralo a algún lote algún lote de sacrificio. De todas maneras, las praderas de gramíneas son las que mejor toleran el pisoteo una vez que ya formaron piso. Pero ojo que esta carga es a nivel de sistema, es la carga de chequera, la carga que tengo que salir a comprar terneros para el campo, no la carga instantánea. Tal vez no son cargas instantáneas altas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, ya estamos con el tiempo cumplido, damos por finalizada la charla y bueno, no sé si Gento tiene algún stand acá para que puedan No. visitar, bueno, No. catálogo, página, No, pero bueno, estamos dando vueltas y demás. Exactamente. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a ustedes, muy interesante.